Buen día, estudiantes, amigos, colegas. Este video va a ser sobre músculo realmente. Vamos a hablar, por supuesto, que sí, de tejido muscular. Este sería el cuarto tejido, uno de los tejidos, son cuatro, sobre el tema histología. Creo que es el sexto o séptimo tema ya, pero es uno de los cuatro tejidos. Vamos a hablar de músculo, y el músculo tiene más de un tejido, que eso quede claro, pero esta presentación tiene ilustraciones del libro de histología Ross. Todas las ilustraciones las tienen por allí, y por supuesto los datos son basados en lo que dice el Ross, uno de los libros más utilizados para esto, aunque ellos son más bien de morfofisiología. O sea, es una cosa un poco más holística, no es solamente histología. Desde mi punto de vista, la histología es anatomía microscópica, y esto no es solamente anatomía microscópica, no es solamente histología. Pero es imposible que tú adquieras un conocimiento sobre una cosa que no sabes qué es, no sabes cómo funciona, no sabes qué le puede pasar, cómo interactuar con los demás, etc. De manera que sí, tenemos que hablar de histología. Consejo: si no sabes fisiología, es difícil que entiendas este tema, ¿sí? Vamos con la explicación mía del ROS. Muy bien. La especialización que vamos a conseguir en la fibra muscular, en el tejido muscular, es que él es muy largo, ¿ya? Piensa que hay un músculo que empieza aquí en la nuca y termina por allá por la pelvis. ¿Cuánto pueden medir? 1 metro. Piensa que aquí hay un músculo que va del codo al hombro. Piensa que la longitud del músculo es casi que la longitud de la fibra, ¿ya? Porque él está así en la longitud del músculo, y el ancho de esta cinta, que es la fibra, pues es nanómetro. Esto que vemos aquí, por supuesto, es microscopía de luz, y aquí hay menos resolución que aquí hay más resolución. Aquí se pueden ver fascículos. Un fascículo es un grupo de estas cintas que llamamos fibra muscular, y están rodeadas por un tejido conectivo, porque el músculo es un órgano, y en los órganos conseguimos varios tipos de tejidos. Aquí vemos nervio, tal cual, esto se llama nervio. Por aquí por fuera vemos más tejido conectivo, que se llama epimicio, y hay entre los fascículos y hay entre fibra y fibra tejidos conectivos, que no lo vamos a ver por aquí, pero entiéndase que músculo es el órgano, muscular es el tejido, ¿ya? Aquí sí se ve un poquito más resolución, y fíjate que aquí me dice que esta línea es el ancho de una fibra. ¿Y cómo saben ellos? Porque el núcleo está siempre en la periferia. O sea que este núcleo de aquí, alargado, siempre va a estar en el límite entre una y otra, o sea, en la periferia, cerca de la membrana, que ya vamos a llamar sarcolemma. Y esta es la longitud, y obviamente es una parte de segmento de la longitud total. Aquí vemos otra fibra, vemos músculo, por aquí hay unos núcleos de células del tejido conectivo. Hay, bueno, si hablamos de fascículos sería todo esto, prácticamente todo esto. Estos espacios medio vacíos serían conectivos, etcétera, ¿ya? Una cosa que tenemos que entender de la fibra muscular es que es un sinsitio. ¿Qué significa sinsitio? Sinsitio es la unidad de varias células para producir una célula multinucleada. Entonces vamos a funcionar como una sola, todo se va a comprar en un solo golpe. Y esto es el secreto de por qué esta fibra es tan larga. El origen embrionario, por supuesto, es de mesodermo embrionario,
que es la capa intermedia del disco embrionario y es la última que se forma, por cierto, de las tres. Vamos a conseguir que allí se forma hueso, sistema cardiovascular, ahí se forma el tejido muscular, hablando específicamente del estriado esquelético, ¿ya? Hay un tipo de músculo que se llama liso, él se forma más bien del endodermo. Pero vamos a conseguir, repito, tejidos diferentes en los diferentes órganos. Estoy hablando del músculo. El músculo que mueve los segmentos corporales, que mueve los huesos, que está unido a los huesos, se llama estriado esquelético. ¿Ya? Ya les hablé de otro, que es el liso. Vamos a conseguir los mismos. Órganos tubulares, arteria, vena, tubo digestivo, la uretra, la vejiga, etcétera, etcétera, etcétera. Esos órganos que tú ves que tienen una luz en el medio y tienen una pared, que es el órgano propiamente dicho, entonces vas a conseguir un epitelio que lo reviste, como ya lo hablamos, vamos a conseguir a veces, generalmente sí, un epitelio que lo cubre, la serosa, y en el medio vas a conseguir este tejido muscular y conectivo, por supuesto. Eso es liso, tejido muscular liso. Entonces esta imagen que ves aquí es músculo, tejido muscular estriado esquelético. ¿Por qué yo digo que es estriado? Porque si te fijas aquí en la longitud, hay unas líneas que son perpendiculares al eje mayor. Sí. Esas estrías se forman por la estructura que vamos a ver más adelante. Hay unas más claras, oscuras, claras, oscuras. Y aquí podemos hablar de que la clara se llama banda y la oscura se llama banda A. Ojo, banda, no línea. Vamos a empezar a hacer denominaciones y lo más seguro es que tenemos, unas por ahí más observables. Entonces, en este músculo vamos a conseguir varios tipos de células y nos concentramos en este sitio que se llama fibra muscular. ¿Ya? Esto sería el tejido conectivo que rodea a una sola fibra. Para hacer esta imagen, de verdad que costó un pollero. Técnicamente hablando, esto es el músculo sin la fibra muscular. ¿Ya? Esto sería un tejido conectivo que se llama perimicio, que está alrededor de la fibra. No, perdón, endomicio, que está alrededor de la célula. El endomicio está alrededor de la fibra, pegado a la fibra, comunicando una fibra con otra, se puede decir, ¿ya? Aquí vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, tal vez 7 espacios que corresponden a 7 fibras. Fíjate que este es el endomicio, como dice aquí, y aquí se ve un poquito más en detalle. Siempre que recurrimos a los dibujitos, que son como que la imagen más limpia, más detallada, al momento de aprender, ¿ya? Pero no se nos puede olvidar que la realidad es esta. La realidad es la que vimos allá. La realidad que vamos a ver en el microscopio es aquella. Pero si tú tomas una fibra, una célula, y le sacas ese contenido celular, vas a conseguir esto. Un entorno que llama tejido conectivo, cuyo nombre específico, por supuesto, es endomicio, pero eso es una fibra. Si yo tomo varias fibras, es lo que ya hablamos, un fascículo, y aquí vemos un fascículo, 2, vemos 3, 5 fascículos, y el fascículo completo, o sea, ese conjunto de fibras, está rodeado por otro tejido conectivo, que es realmente el perimicio. Y finalmente, el músculo completo está rodeado por otro tejido conectivo, que es el epimicio. Fíjate que hay una homología en el sistema nervioso, en el nervio, quiero decir, para que no se nos olvide igualmente que haya epi, peri, endo, de afuera hacia adentro. ¿Sí? Aquí estamos sacando un fascículo completo, hablamos de una fibra muscular, fíjate que aquí ya se ven las estrías, y dentro de la fibra
existen muchas estructuras dentro de una sola célula que se llama miofibrilla. Entonces, esta es la miofibra, a veces lo vas a conseguir así, llámalo fibra también, pero dentro de esta fibra, o esta miofibra, vas a conseguir la miofibrilla. El tejido muscular, los tipos de tejido muscular, como ya lo dije, este es el estriado, luego viene el cardíaco, que también es estriado, y el liso. Ojo, esto es medio engañoso, de hecho lo escribí me parece que mal. Pudiéramos decir que hay dos tipos de estriado: el estriado esquelético y el estriado cardíaco. ¿Sí? Ese sería el nombre completo: estriado esquelético y estriado cardíaco. Y finalmente tenemos uno que no es estriado, el liso. Por eso decimos que él incluso está diferente, él es aparte porque tiene incluso otro origen embrionario. ¿Cuál es la diferencia entre el estriado y el liso? Que el liso no tiene estrías, tiene las mismas estructuras citológicas, pero no tiene esas bandas I y la banda A. La organización es diferente, ¿sí? Conceptos básicos: sarcómero. Sarcómero serían unas unidades que se colocan una, otra, otra y otra y construyen la miofibrilla, ¿sí? Entonces tú tomas esa línea de puro sarcómero y otra y otra y otra y lo envuelves en una membrana. Eso es una fibra muscular, eso es la miofibrilla. Esa es la célula base del tejido muscular. Obviamente estamos hablando de una célula, él tiene que tener su núcleo, tiene que tener sus organelas, ¿ya? El sarcolema sería la membrana que estamos diciendo aquí. ¿Por qué le decimos sarcolema? Bueno, porque la gente que le pone nombre a las cosas en mitología quiere que ustedes se confundan más. No es mi culpa, no sé. Pero la membrana celular de la fibra muscular se llama sarcolema. Apréndete el sarcómero y de ahí viene la raíz, sarcolema. Sarcoplasma es el citoplasma, ¿ya? Y finalmente tenemos el sarcosoma, que son ciertas organelas que ya vamos a ver en el interior de la fibra muscular, en el interior del sarcolema, quiero decir, ¿ya? Como ya dijimos, también hay todo lo que tú vas a conseguir en cualquier célula, pero especializada, ¿sí? Esta miofibrilla abarca tanto espacio en el núcleo no, en el sarcoplasma, que lo orienta hacia la periferia. Tú vas a ver un núcleo periférico y eso es visible en las láminas histológicas. Aquí tenemos un poquito más de detalle: músculo, le sacamos un fascículo y al fascículo le sacamos una fibra muscular. Repito, puede decirle miofibra a la fibra muscular y está compuesta por miofibrillas, ¿sí? Y aquí vemos, sí, podríamos hablar de una vez ya de miofilamentos. ¿Por qué? Porque tú tienes esta unidad que se llama sarcómero. Entonces hay un sarcómero, dos sarcómeros, tres sarcómeros, así hasta el infinito. Bueno, el infinito no, pero prácticamente innumerables sarcómeros, uno al lado del otro, y ellos tienen esta función, que se contraen. Pero aquí al lado hay otro que hace lo mismo, y otro, y otro, y otro. Y esta cosita que mide 4 nanómetros de fumo, pues reduce una cantidad nanométrica de la longitud, pero la totalidad de este innumerable grupo de sarcómeros pues reduce hasta un tercio del músculo. Entonces, bueno, si el músculo mide 1 metro, estamos hablando de 30 centímetros. Pero no le pongamos un numerito aquí porque la biología no le simpatiza mucho en los números. Es raro que la medicina sí, pero la biología no. ¿Me parece? Entonces, si esto es un corte que le hicimos a una miofibra, vamos a decir que está compuesto por miofilamentos. ¿Cuáles son los filamentos del sarcómero? Aquí se ve uno rojo
y uno gris, azul, no sé. Este azul delgado pues se llama filamento delgado y el grueso se llama filamento grueso. Esto está formado por una proteína que se llama actina. Recuerda que la actina generalmente forma dímeros y otro dímero y otro dímero y así como un rosario, mientras que el grueso está formado por muchas proteínas también, por supuesto, que se llama miosina. La miosina es un poquito más compleja, no es exactamente un rosario, ya lo vamos a ver, pero bueno, lo cierto es que hay otra actina que se coloca así paralela a la fibra y esta actina une un filamento delgado con otro filamento delgado. Esta unión y una tercera aquí, y así me voy, crea una línea. Esa línea se llama línea Z. Fíjate que ya no estoy hablando de banda, estoy hablando de línea Z. ¿Dónde consigues la línea Z? En el medio de esta zona clara. Esto se llama zona clara o banda I. Y esto aquí sería una banda oscura. Banda, zona, llámalo como tú quieras, oscuro. Y si nos ponemos más técnicos, pues así sí, se llama banda A. ¿Por qué se llama así? Porque esto siempre va a estar compuesto por actina. Entonces esta zona se va a llamar I de isotrópica, banda I de isotrópica, mientras que esto es cambiante. ¿Por qué es cambiante? Porque esta actina, esta miosina, va a estar allí siempre. Y a veces viene la actina y la cubre. ¿Ya? Entonces, esta distancia entre actina y actina crea otra banda que vamos a llamar banda H. Entre este espacio y este espacio se llama banda H. Pero cuando la miosina se ve cubierta por una actina por este lado y otra actina por este lado, pues cambia. Como esto es cambiante, lo vamos a llamar anisotrópico. Entonces, esto oscuro, esta banda oscura se llama banda A de anisotrópico. Y esta se llama banda I de isotrópico. Y esta unión de los, como lo llaman por aquí, miofilamentos, son los filamentos delgados, se llama línea Z. Entonces la contracción es el acercamiento de las líneas Z. ¿Estamos? Vamos a ver con el microscopio, ¿sí? Claro, oscuro. Y empieza con un oscuro. Pero entre el medio de la línea clara, de la banda clara, y la otra banda clara en el medio, se consigue un sarcófago. A grosso modo. Y ya sabemos que para ver proteínas propiamente dichas, pues tenemos que recurrir al microscopio electrónico, eso se ha hecho. Pero si podemos ver oscuro claro, como ya vimos por allá, eso es lo que se llaman bandas. Bandas. Y que no se les olvide que en el medio de la banda oscura hay un espacio, en el medio del sarcómero, en el medio de ese espacio, en el medio de la banda oscura, se produce una línea también, que ya vamos a ver el detalle, se llama línea M. Y esta imagen es más bien de una reacción química, una reacción enzimática. ¿Por qué? Porque aquí se ven fascículos. Cada uno de esos punticos debería obedecer una fibra. Y aquí estamos viendo el endomicio, de manera que esto es un fascículo, pero hay unos más oscuros que otros. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de músculos, varios tipos de fascículos. Hay músculos que necesitan mucha atención. Perdón que me ponga yo de ejemplo, yo no soy muy musculoso. Es que el gimnasio y yo tenemos unos cuantos problemas. El tipo quiere que yo haga ejercicio. ¿Qué le pasa? Bueno, si tenemos músculos para trabajo fino, trabajo delicado, que se pueden mantener por mucho tiempo, y tenemos un músculo que requiere más bien esfuerzo, no necesita detalle, no necesita atención. Este músculo está muy irrigado, mientras que este está menos irrigado. Esto es relájate y contrae. En cambio aquí hay como que graduación, y vamos a conseguir casi que 3 tipos de actividad enzimática. Pero esta es más bien fisiología, no le paguen mucho, pero sí sepan que hay 3 tipos. Uno
2A, 2B. Tranquilo. No olviden que no se los dimos en histología, pero es eso. Entonces, ¿por qué en un solo músculo voy a conseguir de las tres? Bueno, sí, porque sí. Tú aquí vas a conseguir de las tres y aquí vas a conseguir de las tres, pero aquí vas a conseguir más de un tipo, mientras que allá vas a conseguir más del otro tipo. Aquí consigue más el tipo 1 y allá consigue más del 2. Todos son músculos estriados esqueléticos, todos tienen esto de lo que hemos venido hablando, todos estos vas a conseguirlos aquí. Pero bueno, hay que hablar un poquito de la vida real. Tenemos un poquito más el detalle del filamento delgado. Recuerda actina, como te dije, ¿ve? Dos, ¿cuál es el término aquí? Dos módulos de actina me crean una actina, por eso digo dímero, y viene otro y otro y otro y otro y hacen un rosario que parece más bien como dos rosarios, ¿no? Primero, bueno, vamos a matar el tema aquí de cómo son las denominaciones del sarcómero. Repito, banda I o banda clara, banda I o banda clara, y aquí tienes la banda A o banda oscura, isotrópico, anisotrópico. En el medio de la banda I vas a conseguir la unión de actina, otro tipo de actina, que producen la línea Z. Línea Z. Y aquí en la banda anisotrópica, en el medio, uniendo a cada una de estos filamentos gruesos, vas a conseguir otra línea que se llama línea M. Entonces, esta distancia entre el final del delgado con el siguiente se llama banda H. Pero esto es oscuro. Yo sé que es un poco confuso. Repito, esto es claro, oscuro. Pero en el oscuro tú vas a conseguir un poquito de claro. Sigue siendo más oscuro que el claro. Pero eso obedece a que hay unas actinas que están separadas, porque el músculo está contraído. Fíjate lo interesante que es esto, que cuando el músculo está bien distendido, H es grande. Pero cuando él se contrae, H se pone chiquitica. ¿Por qué? Porque las dos actinas están bien cerca. ¿Dónde queda esa banda H? Hacia la línea media del sarcómero. Esta línea M está compuesta de proteína, básicamente proteína C, hay una que se llaman oscurina, etc. Pero su función es unir los diferentes filamentos gruesos, los filamentos de miosina. Y allí es que tú vas a ver esta banda H. Esta banda H es un espacio entre las dos actinas, ¿sí? La banda oscura es el espacio que produce la miosina, el filamento grueso, ¿ya? Mientras que la banda I es pura actina. Pero esta unión de actina se llama línea Z. Esto por supuesto que va a quedar para la posteridad. Si me equivoqué, quedó grabado. Por favor no sean crueles conmigo. Ok, el filamento delgado tiene actina, sí, ya lo dijimos, pero no tiene solamente actina. Básicamente sí, pero no solamente actina. Hay una segunda proteína, sí, que se llama tropomiosina. El tema es que la miosina se tiene que unir a la actina y mover. ¿Dónde se une la actina y la miosina? Pues unos sitios de unión especiales que van a ser cubiertos, de manera que la miosina no se le puede unir. Cuando yo descubro, la miosina se une. Suelto cuando me lo tapan, agarro cuando me permiten. El tema es que esos sitios especiales están cubiertos o descubiertos, depende de si estamos contrayéndonos o no, por esta segunda proteína. Es como una culebra alrededor de un árbol. Esa segunda proteína es la tropomiosina. La tropomiosina se va a mover cuando tú le ordenaste al músculo que se contraiga. Es importante ese detalle que no lo había dicho, por cierto. El músculo estriado esquelético es voluntario, obedece al cerebro. Tú puedes abrir y cerrar la mano, puedes caminar, etc. Puedes hacer que el esqueleto se mueva,
voluntariamente. Y bueno, tú le dices, contráete, lo que va a suceder es que la tropomiosina se mueve, descubre el sitio especial de la actina y entonces la miosina apenas puede, me dieron permiso, pues yo voy para allá. La miosina es el enamorado eterno de la actina. ¿Por qué no siempre están juntos? Porque hay un malvado por ahí que no los deja, que se llama tropomiosina, ¿sí? Ahora, ¿qué hace que la tropomiosina se mueva? Pues una tercera, fíjate que es el delgado, pero que no es proteína. La tercera, que es la troponina. Hay 3 tipos de troponina: C, I y T. La C va a recibir calcio y eso desencadena la contracción. El calcio hace que la troponina mueva a la tropomiosina y la tropomiosina descubre el sitio especial de la actina y se une la actina y la miosina. Esa es la contracción muscular. ¿Ya? Hay, por supuesto, que detalles más bien fisiológicos. Fíjate que como no es nada más que un citoesqueleto que está bien organizado, pero está bien denso, esa es la especialización. Hay una enzima que pues lo genera o lo destruye. Es bien, depende como lo veamos, es relativamente fácil reparar el músculo. Incluso hay unas células satélite que favorecen esto. Así como por allá tenemos el astrocito, aquí tenemos una célula satélite y hay una actividad enzimática que se orienta hacia un extremo de estos filamentos, unos extremos de estas fibras, y pues construye. Incluso también hay catabolismo por aquí. Aquí se ve el detalle de la actina. A ver si actina. Este que vemos aquí es la tropomiosina y aquí está el complejo de la troponina. Aquí no se ve muy claro cuál es cuál, pero recuerden que aquí hay 3: C, I y T. Que no se les olvide que como que T de alusión a la tropomiosina y alusión a la inhibición, ¿sí? Ella como que dice vamos a tapar, mientras que la C a calcio, ella recibe el calcio. Entonces, ¿cuántas proteínas a fin de cuentas vamos a conseguir en el filamento delgado? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y por qué es delgado? Porque las proteínas son delgadas. Mientras que la tropomiosina ya la vamos a ver más adelante. Bien, esta micrografía electrónica es para seguir ilustrando lo mismo. Espero que el pasado quede un poquito más, esto es como que más práctico, ¿sí? Ok, toda la foto es una fibra muscular, ¿sí? Estamos viendo el citoplasma de una fibra muscular, prácticamente de 2. Que si aquí hay un núcleo, quiere decir que aquí hay una y aquí hay otra. Pero detalle que estas miofibrillas compuestas por muchos sarcómeros, uno al lado del otro, es un todo, es casi que la totalidad de este citoplasma, que ya dije cómo se llama, sarcoplasma, del contenido de la célula, casi todo son este citoesqueleto. Esta es la especialización de la fibra muscular. El citoesqueleto es bastante, mucho, es extremo. Está colocando a un lado el núcleo y está muy moderado, muy lineal, muy organizado. La estructura está muy bien hecha en el sentido de que yo voy a tomar este extremo y este extremo para unirlo, pero eso sucede aquí arriba y aquí abajo y adelante y atrás, entonces todo el mundo está jalando hacia el mismo lado. El citoesqueleto está construyendo una estructura que se llama sarcómero, y otro y otro y otro, si se forma la miofibrilla, ¿sí? Y bueno, por supuesto que hay otras estructuras que ya la vamos a ver con más detalle, pero que no se nos olvide. Especialización, citoesqueleto. Este es el detalle del sarcómero. Hay tanto detalle que a lo mejor es medio confuso. Pero bueno, de nuevo. Línea Z de actina, filamento delgado de actina, tropomiosina, troponina, etcétera, ¿ya?
entre dos filamentos delgados vas a conseguir el filamento grueso de miosina. Fíjate que él está compuesto por varias proteínas, sí, pero tenemos un cuerpo y una cabeza. Ese es el detalle de la cabeza. Y la cabeza también tiene un punto de unión que va a encajar en el punto de unión de la actina. ¿Sí? Agarra y jala. Ese punto de unión va a llenarse con el punto de unión de aquel, pero la miosina no se mueve, lo que se mueve es la actina, ¿ya? La actina queda así y hace esto. Las actinas van a estar unidas por esta línea Z de actina, mientras que la miosina está unida por otras proteínas que les decía por acá. Fíjate que hay una proteína C, una secretina, una oscurina, una secretina. Secretina, oscurina. Y al otro extremo tenemos lo mismo, línea Z, con las cabezas de miosina, el filamento delgado, filamento de actina. Y es interesante que como esto después de todo sigue siendo un citoesqueleto especializado, tenemos estas proteínas que lo unen a la membrana llamada sarcolema, porque a fin de cuentas es una célula, tiene membrana, tiene esto, ya no lo podemos llamar desmosoma, esta es otra estructura, fíjate que se llama desmina, desmosoma, también viene por allí. Entonces tenemos una célula con una especialización. Básicamente esta es la especialización. Que no se nos olvide conceptos tan básicos como especialización. Usted, médico veterinario, se va a conseguir con un tipo que solamente atiende vaca. ¿Por qué? Porque bueno, dice que él se especializó en vaca. Eso no existe, la verdad. Pero de repente usted va a decir más o menos lo mismo de perro. De repente hay uno que no vea más nadie que no sea gallina y tal. Entonces todos somos veterinarios, pero nos especializamos. ¿Qué significa que nos especializamos? Que tenemos habilidades, características, recursos, etcétera, para allá y que debes uno por este lado. Entonces, la gran especialización que tiene esto es que el citoesqueleto se está estructurando de manera que construyó una cosa que se llama sarcómero, que son las mismas proteínas que las otras. Que se entienda eso, las otras células tienen citoesqueleto, las otras tienen filamentos, las otras tienen y no tienen y tal, es igualito, pero no es igualito, ¿sí? Esa diferencia es la especialización. Si hay preguntas, lo más seguro es que este detalle aquí genere muchas preguntas, pero avancemos, hay una mensajería, por favor, úsenla. Esto es el detalle, señores, este es el detalle del sarcómero, bien, yo creo que este sistema no se puede tener más de 50.000 X. Banda I o clara, banda A u oscura, y en el medio de la banda A se ve la banda H, y en el medio de la banda A y H usted consigue una línea. Aquí la verdad es que no se ve, porque la verdad es que no tiene por qué verse, que se llama la línea M. Z y Z se unen, cierran el sarcómero. Este es, como le decía, el detalle de la miosina. El cuerpo se enlaza con el cuerpo de otra miosina y las cabezas quedan así. Entonces tú ves que este lado del sarcómero se va a traer con esta cabeza y este lado del sarcómero se va a unir a estas otras cabezas y él hace esto. Es como que fueron unas cosas con dos brazos, pero bueno, no es una cosa con dos brazos, son muchas cosas llamadas miosinas. Y aquí se colorean diferente, esto es un dibujito, claro, esto es una representación, esto no es realmente una foto, de diferentes proteínas, diferentes colores, diferentes proteínas. Este es el detalle. Lo mismo, pero sí tenemos que diferenciar, porque sí, necesito que diferencie de una cola y una cabeza, ¿sí? ¿Cuántas proteínas hay aquí? Hay por lo menos 4. Y se unen con su igual y crean un filamento grueso. Bien, este es el detalle de la contracción. Recuerden que ella está tranquilita, cubriendo los sitios de unión con la tropomiosina. Aquí hay relajación, la cabeza de la miosina está por allá solita,
deseando que le muestren a su actina y la malvada tropomiosina se la está ocultando. ¿Qué le pasa? Entonces viene el calcio, se une a la troponina C, mueve realmente la troponina T, mueve y se descubren los sitios especiales. Bueno, vamos a hacer la taca, calcio viene en la troponina C y aquí se ve que en lo que se la descubren hay una unión, ¿sí? Básicamente lo que hay solamente es este movimiento de la cabeza. Luego tiene que soltarlo y agarrar otro, que habla de una separación. ¿Quién hace eso? Siempre y cuando esté el calcio separando a la tropomiosina del sitio de unión. Siempre que pase eso, va a venir ATP y fosforila. El ATP, adenosín trifosfato, se une y se transforma en ADP, o sea, suelta un fósforo, fosforila. Este es el momento de flexión, aquí hay una fuerza. Este es el movimiento, ¿verdad? ¿Ven? Entonces la cabeza se flexiona. Esto vuelve a pasar con otra fosforilación y vuelve a pasar mientras el punto de unión esté disponible. No siempre va a ser así porque en algún momento yo voy a relajar el músculo. Y obviamente mientras haya ATP, mientras haya fosforilación, usted va a contraer el músculo. Obviamente eso produce residuos, eso genera el consumo energético, ahí que aumenta el metabolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si construyó más sarcómeros, si construyó más contenido celular, mil cosas, eso es fisiología. Este es el detalle de la célula. Fíjate que es un tubo y tomamos un pedazo de ese tubo, ¿sí? Aquí ni siquiera el núcleo. Bueno, sí, hay núcleo. Este moradito debería ser el núcleo. Como ya dije, es una célula que se unió a otra célula y a otra célula, de manera que puedes conseguir varios núcleos. El núcleo está en la periferia, el núcleo es alargado, ojo, periferia, alargado, y todo el sarcoplasma está saturado de esta estructura que se llama sarcómero. Bueno, vamos a llamarla por su nombre, la miofibrilla, que es el citoesqueleto organizado en sarcómero. Aquí se ve banda oscura, clara, ¿ya? Ok, todo este citoplasma saturado de la sarcómero, vamos a conseguirle bueno, pues obviamente por fuera está la membrana, el sarcolemma, pero hay una invaginación, o sea, se mete hacia dentro de la célula una parte de esta membrana que se llama túbulo T, y él se mete a los espacios que están entre las miofibrillas. ¿Por qué? Porque aquí hay una despolarización, aquí hay una excitabilidad. Fíjate que no es solamente el tejido nervioso el único que se excita, también se excita, o no es que se excita, es incorrecto, él transmite la excitación, es así. Pero ¿qué hace la excitación? ¿Qué hace esta despolarización de membrana? Pues se une con otra estructura y la activa. Esta estructura es el retículo endoplasmático liso. ¿Cuál es la función, bueno, básica aquí en el músculo de retículo endoplasmático liso? El almacenamiento de calcio, y con esta despolarización de membrana, la liberación del calcio. ¿Qué hace el calcio? Va a la troponina C y ya hace lo que vimos por allá, pero este está más complicado, pero que quede claro, ¿sí? La organela de la que hablamos por allá, el sarcosoma, es el retículo, la mitocondria. ¿Sí? La mitocondria es el sarcosoma. Esto vendría siendo retículo endoplasmático liso.
abundante de calcio, pero sí hay una estructura que se llama aquí, ellos lo llaman cisterna, es un espacio. Recordemos que los diferentes autores le ponen diferentes nombres, pero sí hay un espacio lleno de esta sustancia rica en calcio. Hay una comunicación muy importante entre este túbulo T, que no se nos olvide que es una invaginación de la membrana, y esta llamada cisterna, de manera que aquí se forma una triada. Triada. Que coincide con la banda Z. ¿Ya? ¿Qué hay más interesante por acá? Bueno, lo demás es básicamente fisiología, tratemos de no meternos mucho por allá, pero sí reconozcan primero la organización, ¿sí? Fíjate que las miofibrillas son bien independientes, pero están conectadas por esta unión del retículo endoplasmático liso. Aquí lo llaman sarcoplasmático, ¿ven? Y el túbulo T. Ellas están así, muy paralelas. No están juntas y se persiste esta estructura de cinta larga como una tremenda lombriz. ¿Ya? Esto es importante para que lo diferenciemos de los demás, no se nos olvide. Esto vendría siendo la unión neuromuscular. Aquí al final del nervio hay una ramificación, como quien dice que la mano, pero hay unos punticos al final de cada dedo de la mano que se llama botón. Él es realmente el que hace esa unión. Entonces, muy pequeño dentro de lo pequeño, es una cosa loca, pero sí. Y ese pequeño botón tiene detalles que ya lo vamos a ver. Esto, así tal cual, es la unión neuromuscular. Y aquí está el detalle del botón. Esto que vemos por aquí es la parte muscular, la parte neuro, de tejido muscular, mientras que esta es la parte del tejido nervioso. Entonces, esto es la unión neuromuscular, llámalo placa motora. Esto es el botón que viene del nervio. Esto vendría siendo la célula de Schwann, aquí están los nombres. Hay una lámina externa rodeando a la membrana. La lámina externa es tal cual, químicamente hablando, la lámina basal que vimos por allá por epitelio, pero no podemos llamarlo lámina basal porque no es epitelio, entonces vamos a ponerle lámina externa, además de que no es basal, porque aquí no hay ninguna base. ¿Sí? Aquí hablamos de una hendidura sináptica, que es esta depresión que tiene el sarcolema, en el cual va a entrar el botón del nervio. ¿Sí? Si hacemos un detalle a esto que vemos por aquí, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque viene una despolarización que termina aquí. Esta es la terminal nerviosa propiamente dicho. Esto es un nervio motor. Viene del cerebro y terminó en el músculo. ¿Qué está haciendo ahí? Pues mandó una despolarización, y cuando llegó allí, estas vacuolas se van a liberar hacia afuera con un neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que libera la parte nerviosa hacia la parte muscular? Acetilcolina. No se nos puede olvidar eso, por favor. Los médicos tienen que saber mucho de acetilcolina y de adrenalina y de un montón de cosas. No vamos a hacer la lista aquí. Hay, por cierto, un video de sistema nervioso autónomo. Échenle un ojo. Les conviene. Ok, entonces la acetilcolina se libera y va hacia la membrana, el sarcolema, va a reaccionar e interactuar con unos canales que tienen la forma específica a nivel molecular para encajar con la acetilcolina, es una proteína de membrana. Estos serían unos receptores nicotínicos, se llaman así. ¿Por qué? Porque ellos también reciben de la nicotina, reciben la acetilcolina y de la nicotina, que les puedo decir, se abren, dejan entrar al sodio. ¿Y qué pasa cuando entra el sodio? Pues la parte de adentro se pone positiva. Estaba negativa,
se pone positiva y eso es lo que yo llamo despolarización. Se continúa para acá y se continúa para allá. Entonces hay una transmisión de una despolarización, ¿sí? La especialización del medio, como ya dijimos, es exactamente esa, pero ya lo hace 1000 veces mejor. Incluso eso incluye la acetilcolina, ¿ya? Esto es histología, fisiología, ya. Detalle. Este es el detalle en la vida real, botón, parte muscular, aquí tenemos las infusiones, aquí por supuesto que no vamos a ver las moléculas de acetilcolina y tal, pero si pudiéramos ver la vacuola, llenas de acetilcolina, aquí tenemos la hendidura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bonita la foto. La resolución de esto, la verdad es que la podemos averiguar, pero es extrema. Muy bien, aquí tenemos el detalle del túbulo T, no se nos puede olvidar, tres cosas. Primero viene de la membrana. Hay una despolarización que pasa del músculo a el sarcolema, la membrana. Si quieren saber cómo hice para conseguir ese color de diente tan bonito, pues el café. ¿Es la envidia? Vamos a ver una interacción, una cercanía de el túbulo T con el retículo endoplasmático liso. Esta despolarización ingresa hasta lo más profundo de la célula, liberando calcio del retículo endoplasmático liso, de la cisterna. Esto, fíjate que se llama calciosecuestrina. ¿Por qué? Porque su función es acumular calcio y liberar el calcio. Vamos a ver una activación de los canales R y R tipo 1, y este calcio, pues estando dentro de la célula, sale del retículo pero se queda dentro de la célula, y eso es lo que desencadena la contracción muscular. Obviamente, como ya les dije, cuando se recoge el calcio se detiene la contracción muscular, pero no es que se suelta, él va otra vez al retículo endoplasmático liso. También hay un calcio que viene de afuera, pues que hay canales de calcio, eso es especialmente importante en corazón, pero este detallito aquí es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque es el inicio de todo. Y aquí estamos hablando de organelo, aquí estamos hablando de sarcolema, aquí estamos hablando de una especialización de sarcolema. ¿Se ve el detalle? ¿Qué hacen las bombas de calcio? Pues recogen el calcio. ¿Y por qué se llama bomba? Porque utiliza ATP, está moviendo de un lugar donde hay poca concentración hacia un lugar donde hay mucha concentración, que es el interior del retículo sarcoplasmático. Y vamos a, ¿qué más hay por aquí? Ver la continuación de la despolarización. Fíjate que afuera está positivo y adentro está negativo, pero se pone positivo. De manera que los dos lados están positivos, o sea, se despolariza. ¿Quién más positivo participa por aquí? El calcio, el sodio, el potasio. Lo que hace es que regula realmente, el potasio se mueve alrededor. Ok, este uso neuromuscular pendiente con él vendría siendo una simbiosis, una unión músculo-nervio. ¿Por qué? Porque él tiende a medir la presión, la tensión que hay en los tendones mayormente, en las fibras cerca de los tendones. Y cuando se manda la señal, recuerda que el cerebro obedece al cerebro, el músculo obedece al cerebro, pues él le dice, estamos al límite, no voy a soportar más, el músculo se va a empezar a romper, se va a empezar a dañar. Entonces el cerebro, sí, pero es que tú no puedes recuperar, si te sueltas nos caemos, sí, pero es que no se puede. Prefiero que se muera el tipo a que se muera el músculo, no, mentira, pero no sé, seguramente sí. Lo cierto es que
Gracias a esto es posible que el músculo se relaje. ¿Por qué? Porque llegó a su límite, ¿sí? Entonces esto vendría unido a fibras aferentes, sensibles, para que lo entiendan. Lo que estoy haciendo aquí es sentir la tensión, entonces es aferente. Y entiendo que tengo que soltar, tengo que detener la contracción y la detiene. Creo que esto rojito sería el eferente. Y a fin de cuentas se ve así, ¿ya? Esto sería un bultico, sí, en el músculo, ¿sí? En la fibra muscular hacia los tendones. Células fusales, esto tiene que tener irrigación, obviamente ya hablamos de la inervación, etc. Esto obviamente es el tejido muscular, polinucleado, etc. Bien, si hay preguntas con músculo estriado, no sé, creo que lo expliqué todo, pero si se nos escapó algo, si hay algunas preguntas, si hay alguna cosa que quieren que expliquemos de otra manera, que expliquemos mejor, pues estamos a la orden para el chat de la mensajería. Nos vamos a ver en clase, seguramente, pero bueno, vamos a avanzar. Músculo estriado cardíaco, ¿sí? Ese es el nombre completo. Entonces vamos a ver que él funciona como un sinsitio. No es un sinsitio. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí hay un inicio de célula, y esto es una célula, y termina aquí. Él es una célula que se une con otra célula y se une con otra célula. Yo no sé si ustedes jugaron con pelotitas que cubrían con tape, ¿sí? Yo no jugaba, otros niños jugaban, yo no jugaba con eso. Yo estaba en mi casa estudiando histología. Ok, el tema es que las células funcionan como un sinsitio, pero en el caso de corazón no lo son, funcionan como no son un sinsitio. Y estamos señalando aquí con una flecha los discos intercalares. Hay una unión de una célula con otra y aquí vamos a conseguir esas proteínas que vimos por allá en el epitelio, las uniones adherentes, uniones intercomunicantes, etcétera, que mantienen unido a una célula con otra. Pero son extremadamente importantes las comunicantes porque son un conducto que deja pasar electrolitos y nutrientes de una célula a la otra. Siguen siendo células separadas, cada una tiene su núcleo. Fíjate que como la reconozco, hay un núcleo visible grande en el medio de la célula. Aquel está en la periferia, alargado, este está en el medio, y no es que es redondo, pero es mucho menos alargado. ¿Estamos? Y también es de reconocerse que a veces se forman estas estructuras. Mi mano completa es una célula. Comienza aquí y termina aquí y aquí. Y aquí se une con otra célula. Es una Y. Es como el follaje de un árbol. Pero esto está alrededor de una estructura. ¿Cómo se llama eso? Corazón. También lo vamos a conseguir en la aorta, en la vena pulmonar, la arteria pulmonar, los vasos grandes, y tiene una excitabilidad muy grande. Hay algunas células que sí producen la despolarización, sí producen excitabilidad, y otras que conducen a excitabilidad. Aquí no es como el músculo que solamente lo conduce. Aquí hay algunas que sí producen esta chispazo, ¿ya? Vamos a hablar de ellas como marcapaso. Por aquí hay poco más que ver. Fíjate que hay como que más espacio entre las células, sí, esto sí tiene más como que yo lo envolví con algo. Este es el detalle del cardiomiocito. No nos metamos mucho con los nombres, siempre, como les he dicho, necesito que entiendan los conceptos. Célula cardíaca o fibra cardíaca,
o miocito o cardiomiocito, todos son sinónimos. Entonces no es una cinta y nada más. Fíjate cómo se está viendo aquí. ¿Ya? Esto es el interior de la célula. Todo esto es una célula. ¿Ya? Pero este citoplasma sí tiene su sarcómero. Si tienes línea Z, línea M, banda I, banda A, tiene todas las estructuras que vimos por allá, pero son diferentes, no es la misma célula. Vamos a ver esta relación del túbulo T con el retículo sarcoplasmático, pero no hay una triada, como vimos por allá, ¿sí? Vamos a ver una relación muy importante, de nuevo con el calcio, porque el calcio es el que desencadena todo. Pero aquí hay un montón de proteínas de membrana especializadas para controlar esa entrada y salida de calcio, de manera que sí es importante el calcio del retículo sarcoplasmático, pero no es tan importante como por allá. Aquí es como que hay más participación del calcio externo que viene de la sangre, de manera que el calcio es importante para la contracción muscular, sí, en los tres tipos de músculos, pero funciona de manera diferente. La célula es otra cosa, por eso decimos que es otro tipo de tejido muscular. Vamos a ver por acá importante, bueno, básicamente eso. Recuerden que la célula muscular estriada esquelética es una cinta. Aquí no necesariamente es una cinta, aquí hay unas divisiones, unas separaciones, y por aquí arriba tendría que haber otra célula, por aquí abajo tendría que haber otra célula. Ellas son mucho más cortas, mucho más cortas, pero se unen como que fueran una sola. A la final termina siendo como una sola, por eso decimos que es un sincitio. Allá, aquí decimos que funciona como un sincitio, ¿sí? Tenemos que entender esa diferenciación que es más bien de funcionamiento, es más bien de la fisiología, ¿sí? Entonces, entre microtúbulo, microfibrilla, vamos a conseguir de nuevo los túbulos T, los retículos endoplasmáticos lisos, el retículo sarcoplasmático, como está llamando aquí, y vamos a ver diferencias. Aquí decimos diada en lugar de triada, ¿sí? Muy bien, aquí estamos viendo el ejemplo de la unión. Fíjate que no es realmente una línea, pero si lo cortas así, pues vas a ver solamente una parte, se ve como una línea. ¿Qué vamos a conseguir? Esto es una célula y aquí estamos viendo otra célula que está cortada por la mitad. ¿Qué vamos a conseguir así entre las dos células? Pues uniones, ¿ya? Y repito que hay uniones comunicantes que funcionan como una grapa, así, como una grapa con dos hojas, así como un botoncito. Entonces yo estoy uniendo una hoja de una membrana con otra hoja de otra membrana, ¿sí? Estoy desnudándome aquí para los alumnos, incluso así no quieren aprovechar. Qué voluntad. Entonces necesito unir muy firmemente, pero también necesito comunicar. Entonces esto es abierto pero cerrado. ¿Ya? Estas uniones se llaman máculas, igual que lo llamábamos por allá por epitelial. Ups. Mitocondria, uniones comunicantes. Esto obviamente ya sabemos cuando lo reconocemos así. Microscopía electrónica, estamos viendo estructura, no estamos viendo la célula, estamos viendo una parte de la célula, ¿sí? Aquí por supuesto que hay sarcómeros. Recuerden que el tejido cardíaco, el músculo estriado cardíaco, tiene estrías, él todavía mantiene estrías, ¿sí? Aquí vemos una mácula. ¿Qué más hay por acá? Vemos la línea Z, la línea M, la línea Z. Esto obedece a una banda, esto obedece a otra banda, ya lo dijimos. Tal vez hay, bueno, no sabría decirlo, pero sí es posible que haya
más eficientes mitocondrias y la organización mitocondrial es diferente, pero siempre, repito, vas a conseguir las mismas cosas, pero acomodadas de otra manera, especializadas. Esto es lo que hablaba de las células que son especiales. Las células de Purkinje o fibras de Purkinje, creo que es lo mejor llamarlas fibras de Purkinje porque recuerden que hay unas neuronas por allá. Aquí hay una línea y aquí hay otra línea. Esto es una célula que encaja como los bloques estos que juegan los niños para, no sé, no le quiero hacer propaganda tampoco, pero ellas no son perfectamente una banda, pero tampoco son una pelotica, ellas encajan entre sí y me crean esta estructura que yo llamo corazón, que llamo miocardio del corazón. Pero las fibras de Purkinje son autoexcitables, ¿sí? Tenemos unas 4 estructuras cardíacas. Ya no estamos hablando de células, estamos hablando de estructuras que se forman con células, que son los nódulos auricular, el atrioventricular, el apifish, etc., que está formado por este tipo de células, ¿ya? Las primeras son las peacemaker. Esto es cardiología, por ahí vamos a hacer un video de cardiología, pero entiendan esto, que ella está en contacto con las fibras normales y le pasan esta despolarización, esta excitación. Y a fin de cuentas es el intercambio iónico que se hace a través de los canales que obedecen a estímulos hormonales o eléctricos. Hay para calcio lento, hay para calcio rápido, hay para sodio, hay todo lo que usted quiera. Y aquí de nuevo estamos viendo el detalle. Esto es nada más y nada menos que una bolsa llena de calcio que llamamos retículos de plasmático liso, ¿sí? Canales, membrana, túbulo T, de la luz del túbulo T, y por aquí sería la membrana o sarcolemma. Ok, vamos a hablar del músculo liso. Esta foto está bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú cortas casi cualquier órgano que tenga músculo liso, vas a conseguir fibras en el mismo sentido del órgano. Vamos a hablar, digamos, del intestino. El intestino es un tubo. Entonces vas a conseguir fibras que son así. Pero también vas a conseguir fibras que son así. O sea, que le dan la vuelta. No una fibra, quiero decir que el sentido es así. Como que dice, transversales y longitudinales. Entonces tú ves que se forma una red. Estas tienen este sentido y estas tienen este sentido. Lo que hicieron allí fue cortar y aquí se ven unas que se ven longitudinales y otras transversales. Aquí no sabemos cuál es el sentido del órgano, no, estamos viendo solamente un tejido. Pero para que vean, aquí se ve como que una gota. Esa gota tiene un núcleo en el medio. Eso es una fibra muscular lisa. ¿Sí? Vamos a irla separando de las otras. Núcleo alargado. Forma como de uso. Estrías no hay. ¿Sí? Organización está menos organizada. ¿Sí? Y aquí estamos viendo lo mismo, pero es como que usted cortara estas así. Lo que vería sería esto. Porque tal cual está sucediendo así aquí. Recuerda que hay unas que están en este sentido y otras que están en este sentido. Entonces cuando cortamos estas que están así, las cortamos, tú vas a ver lo que hay dentro de la célula, que sería esto. Aquí si vemos simplemente núcleos, el sarcolemma, etc. ¿Y por qué no vemos las estrías? Ya vamos para allá. Bien, aquí estamos viendo la ultraestructura, si se fijan es mucho más desorganizada. Bueno, ella tiene su organización propia, quiero decir. Y hay poco más que ver
relación a las otras, o sea, las estructuras allá son mucho más visibles, quiero decir. Pero sí hay uniones comunicantes, si hay un espacio extravascular, si hay vacuolas, etc. Aquí estamos viendo una separación. Vamos a ver cúmulos glucosídicos, ¿cómo llaman esto? Zonas densas desde el punto de vista proteico. Siempre que hablamos de densidad, es oscuridad en el sentido de que no deja pasar, o si deja pasar, en microscopía quiero decir, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Aquí estamos viendo en grande esto que hay aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que 7. Entonces vamos a agrandar el espacio, o sea que aquí se agarraron solamente 3. Fíjate que aquí se ve muy bien el núcleo, siempre que vean esto así, el núcleo. Aquí estamos viendo cromatina, por supuesto. Y hay zonas que son más densas que otras, es lo mismo que estaba diciendo por allá. ¿Sí? Están estas vacuolas, la membrana, el sarcolema. Ellas también tienen lámina basal, que es lo que me están señalando aquí, que ya dijimos que es como la membrana del epitelio, pero esto no es epitelio, esto es tejido muscular. Bueno, a esto quería llegar. Aquí hay sarcómero, no, técnicamente hablando, no hay sarcómero, pero como todo tejido muscular tiene esa especialización en el citoesqueleto. Él se está acomodando, él es bastante denso, abarca bastante espacio de la fibra, pero está organizado de una manera diferente. ¿Sí? Esto es lo que yo llamo cuerpo denso, que ya lo hablamos por allá. Fíjate que está asociado a un filamento intermedio, más grueso. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo denso? El cuerpo denso es esta conjugación de 1 y 2 o hasta 3 filamentos delgados. Aquí hay otro filamento delgado que está unido a otro cuerpo denso y aparentemente a la membrana, al sarcolema. Y por aquí debería haber otro cuerpo denso. Entonces, esos filamentos delgados unidos al cuerpo denso, por el otro extremo están unidos a miosina. Entonces tú ves que la miosina, igual que antes, va a unir, ya no son líneas Z porque no las hay, pero sí hay cuerpo denso. Entonces este cuerpo denso se une a este cuerpo denso gracias a la miosina que mueve a la actina. Une y separa, acorta y aleja. Eso es nada más y nada menos que la contracción. Que no se nos olvide que esto es otro tipo de músculo, otro tipo de tejido muscular. Este es el liso. Entonces aquí no vamos a ver las estrías, aquí no vamos a ver la línea Z, no vamos a ver las líneas M, no vamos a ver nada de eso. Aquí no hay bandas, pero sí hay contracción. Y el otro detalle es que esta contracción es más lenta, más sostenida. A veces eso es bueno, eso a veces es malo. Y como siempre, bueno, son las mismas estructuras haciendo tal vez lo mismo de otra manera o incluso están haciendo otra cosa, y en este caso es lo primero. Fíjate que tenemos actina y miosina. La actina está enroscada con la tropomiosina, y no lo vemos aquí, pero la tropomiosina también tiene su triada de troponina, C, I y T. ¿Qué más hay que mostrar por aquí? Nada, el detalle. El cuerpo de actina, que sería como que el homólogo a la línea Z por allá, que también es de actina. Aquí tenemos una, que no sé si llamarlo desmosoma, pero no lo es. Vamos a decir que es otro cuerpo denso que está unido a la membrana, y estas líneas de actinas están unidas por miosina, nada más y nada menos, y eso es lo que se ve aquí. ¿Sí?
Esto es el detalle. Lo que pasa es que esto sí es verdad que ya más, ¿cuál es el término? Biología molecular, de verdad. Entonces, la membrana, como siempre hemos dicho, tiene proteínas de membrana que son receptores, que reciben estos receptores, anoten eso, donde los receptores reciben, no se te olvide. Bueno, adrenalina, acetilcolina. Recuerden que no es voluntario. El cardíaco y el liso no son voluntarios. ¿Cuál es el voluntario? El estriado esquelético. Yo llego y le mando acetilcolina y puede que se relaje, puede que se contraiga, depende de cuál es el órgano. El músculo liso que está a nivel de digestivo, a nivel de glándulas, etc., pues se va a contraer, se va a activar. Mientras que el músculo liso que está, no sé, los alveolos pulmonales, si yo le mando adrenalina, él se va a relajar. Si le mando acetilcolina, él se va a contraer. Esa es la función de estos receptores. Hay unos segundos mensajeros, también participa la membrana por ahí, y a fin de cuentas hace lo mismo que los otros. Retículo endoplasmático liso, aquí están los canales RR, liberan el calcio, y el calcio el mismo puede funcionar como un segundo mensajero. También el calcio exterior libera más calcio, y esta saturación de calcio es la que desencadena la contracción, igual que en el 8. ¿Ya? Lo que pasa es que, bueno, repito, mismas estructuradas de otra manera, hacen tal vez lo mismo, pero de otra manera. Características de esto, repito, son más lentos, son más sostenidos, es más complejo, como quien dice, relajar un alveolo que un músculo estriado que es. Bueno, si tienen preguntas, ya hablamos de él, pobrecito. Yo sí creí que era de verdad. Si tienen preguntas, las hacen en los comentarios. No se nos olvide que esto ya se explicó en una clase presencial, pero siempre tenemos que responder las preguntas. Pregúntenme si yo no sé, o si yo no sé, me morí y no me consiguió, no se quede con la pregunta. Tiene que responder la pregunta. Su objetivo como estudiante, no digo no en la vida, su objetivo en la vida a lo mejor es otro. Su objetivo como estudiante es aprender, no quedarse con las preguntas. Esto es como que un resumen que hace el mismo Ross, de hecho esto está copiado y pegado del Ross. Fíjate las formas en que los dibuja. Esto está extremadamente simplificado, pero está muy bien hecho. ¿Ya? Los usos, aquí están las ramas de algo, aquí están las cintas. Esquelético, cardíaco y liso. Muy bonito. Aquí se ven las estrías, aquí no. ¿Ya? Entonces aquí vemos características, estos no sé, le sacan un capture para que lo estudien. ¿Qué hay interesante por aquí? Fíjate que el sarcómero está ausente en la musculatura lisa. La lisa es como que individual, mientras que ella funciona más como un sinsitio. ¿Sí? El tema este del tejido conectivo acompañante. Aquí tenemos endometrio y medio, como lo tenemos fascículos, pero no me lo parece, aunque él dice que sí, mientras que aquí sí tenemos la diferenciación como ya la vimos por allá. Aquí no hay túbulo T, pero sí hay unas imaginaciones que están menos desarrolladas. El tema de los núcleos, aquí hay muchos, aquí hay uno. Las uniones son como que ausentes aquí, están presentes en estas dos, pero es en el corazón que son muy importantes. ¿Ya? Aquí incluso vemos estas máculas que son las desmosomas. Y bueno, ya casi para terminar, vemos que la inervación es voluntaria,
En el esquelético, usted le puede decir al codo que se cierre, a la rodilla que camine, mientras que aquí no, tú no le puedes decir al bolo alimenticio, aguántate ahí, porque aquí no hay baño, si nos dan ganas de hacer popó, no voy a cocinar, mejor quédate en el estómago y hacemos la digestión después, no, no se puede. Usted glúteo, hace la peristalsis involuntariamente. Lo mismo va con los alveolos pulmonales, con la sangre en las arterias, con la orina, mil cosas. Entonces todo eso es involuntario, igual que el corazón. ¿Ya? Aquí vemos el asunto este de las fibras, de los tipos de fibra. La regulación, esto es mayormente nervioso, esto es mayormente, no es que no es nervioso, pero es mayormente hormonal. Hablamos de adrenalina, acetilcolina y la velocidad con la que se contrae, y también habla de la velocidad con la que se regenera. ¿Sí? Qué interesante que el corazón no se regenera en condiciones normales. Esto ya generalmente el ROS lo hace como que a manera de examen para que uno identifique cosas y tal. Pero bueno, ya vemos, fibra. Esto es lo mismo, pero transversalmente, fibra. Está como complejo identificar los grupos de fibra, o sea, los fascículos. El inicio, fibra muscular, fibra, y porque hay que tenerlo. Esta imagen es muy parecida a la que mostramos al inicio. Aquí sí está un poquito más bonito. Aquí con super resolución, esto debe tener más de 100, es fácil, esto es casi que infraestructura. Entonces se ven los núcleos en la periferia, se ven las bandas muy bonitas, un pelín más de aumento y vemos los sarcómeros. Aquí sí me están diciendo que esto es un fascículo, que casi que fue que te gustó. Vaso sanguíneo, que ya tiene muy buena irrigación y buena inervación. Tejido conectivo. Esto de nuevo es un corte transversal y esto vendría siendo longitudinal. Ojo, las bandas se ven en los cortes longitudinales, nunca se ven en los cortes transversales. Esto sería un poquito más de lo mismo, están muy bonitas estas fotos. Y aquí siempre es buena idea que resaltemos que estos son núcleos. Cuando lo vemos así es porque él está en su actividad normal. El otro detalle, chicos, es que proteína por todos lados. Una dieta baja en proteínas pues reduce el volumen de cada una de las fibras individuales. No es que las fibras se van, las fibras permanecen, las células permanecen, pero adelgazan. ¿Sí? Entonces hay una hipertrofia con el ejercicio. Que hay interesante por aquí, más de lo mismo, pero es interesante que hagan el ejercicio, que traten de identificar dónde comienza, dónde termina, qué es esto, por qué no es. Esto ya realmente es la unión entre el músculo propiamente dicho, el tejido muscular propiamente dicho, y el tendón. El tendón es parte del músculo. El tendón es tejido conectivo, fibroso, regular, las fibras están alineadas, entonces es muy fuerte, es pobre en células, no es que no tiene, pero es pobre en células, mientras que el tejido conectivo es rico en fibra, que son las células. Aquí se ve como que con menos aumento, esto es tendón, y esto es en la fibra muscular, y aquí está el límite. Fíjate que llega un momento en que la banda A, no, pero la banda isotrópica, la banda I, se continúa y la actina se enlaza con las fibras tendinosas. ¿Sí? Aquí es que se ve el detalle. De aquí.
Entonces, por aquí es que vamos a ver el uso nervioso. Aquí se ve la micrografía, esto es como decir, este es el sarcómero y la banda clara, la banda isotrópica, pues se continúa hasta que empieza el tendón. Está muy bonita, muy interesante esta lámina. Está como para hacer un examen. Aquí, obvio, es corazón. ¿Cómo sé yo que es corazón? Primero identifico que es muscular, ¿no? Es típico, los colorcitos, la ubicación, la remodelación, etc. Y usted ubica estas separaciones de célula con célula, ¿sí? Estos discos que llaman. Entonces los núcleos están en el centro, los núcleos están bien definidos, bien bonitos, casi que se le ve, si se le ve el nucleolo, por cierto. Pero estos discos son bien definidos, son bien duros, bien rígidos y tienen bastantes uniones, mayormente uniones comunicantes, ¿sí? Esto es lo que usted va a ver en el microscopio óptico. Esto, bueno, aquí se lo conocerán en su casa, pero es un corte transversal, ¿sí? Entonces, una venita, una arteria, es lo que estoy suponiendo, pero es casi evidente, ¿sí? Esto sí que está un poquito más complejo, esto sí verá que tuve que investigar, de verdad no está fácil, pero el corazón es una masa de músculo, vamos a ponértelo así, este es el ventrículo, entonces, por fuera hay un epitelio, por dentro hay otro epitelio, que por eso lo decimos de revestimiento, ¿no? Y entre los dos hay tejido muscular cardíaco y tejido conectivo, evidentemente. Entonces, lo que están fotografiando aquí es la parte interna del ventrículo, supongo, y yo voy a ver la mitad del miocardio, y esto es el endocardio, ¿sí? Epitelio, hay un tejido conectivo, y aquí se ven cierta cantidad de fibras musculares y tal, y tejido conectivo y tal. Entonces, obvio, vamos a ver no solamente un sentido, que ya dije que es como el follaje de un árbol, pero sí fibras musculares, tal cual. Y repito, esta es la parte interna del corazón y así le estoy saliendo hacia afuera. Este es el detalle, ¿sí? Aquí se ven los discos que conectan epitelio, tejido conectivo, estos miocitos. Evidentemente esto es una tinción especial, no recuerdo cómo que la llaman. Y finalmente la musculatura lisa. La musculatura lisa siempre, a primera vista parece como que musculatura estriada esquelética, pero de repente dice, ¿de dónde están las estrías? Pues no hay estrías. Son usos, son unas lagrimitas así, o como unos ojos más bien, ¿sí? Entonces el núcleo está alargado, el núcleo se adapta como que a la forma de la célula, él no está así organizadito como está el estriado esquelético, él es más irregular. Fíjate que hay tejido conectivo, y sí obedece como que a capas, ¿sí? Hay capas que están así y hay capas que están así, pero están perfectamente alineadas como soldados. El estriado esquelético sí. Aquí estamos viendo casi que lo mismo, pero cortes transversales. Aquí sí está un poquito más complejo. ¿Cómo diferencias tú en este corte transversal?
esta fotografía del estriado esquelético, porque el estriado esquelético nos muestra los músculos, no, los núcleos así, ¿sí? La acomodación es diferente, tú allá ves bien bonito el fascículo, el epimicio, el perimicio, el endimicio y tal. Aquí no, aquí está bien, iba a decir desorganizado, pero tiene otra organización, ¿sí? De nuevo, no los escucho, ¿hay preguntas? ¿No? ¿No hay preguntas? Mentira, tienen que escribir. Escriban por favor si hay preguntas. Si no lo sabemos, lo averiguamos. El tema es que yo no me voy del país, usted va a seguir recibiendo clases, vamos a seguir viéndonos, la universidad sigue, Dios mediante. Y el deber ser es que usted sea uno cuando entró y sea otro cuando salió. Tiene que haber un cambio. Si usted no aprendió, si usted no cambió, si no hubo un clip en usted, pues se tiene que quedar más tiempo. ¿Sí? Pause, regrese o adelante, como le sirva, pero tiene que entender. Aquí hay un tema que se explicó y se explicó para que usted lo entienda. Si no estamos perdiendo tiempo aquí, bueno, a mí me pagan, no estoy perdiendo tiempo. Necesitamos que usted entienda. ¿Sí? Pregunte. Resulta que todo se le solucionó. El canguro creado por inteligencia artificial se consiguió su viaje artificial. Supe que está de vacaciones artificiales. Está bien calidad la anécdota. Entonces, nos vemos en clase.